Bien, entonces como les decía, arrancamos hoy entonces con los multiplicadores de Lagrange. Vamos a ir entonces en dos partes, la teoría y los algoritmos. Y entonces, como les decía, Newton y toda la época, todo de lo que vino de Newton y lo que vino primero, los primeros 100 años después de eso, todo se basaba, era, o trataban de resolver problemas gravitacionales y de ver cómo funcionaba el espacio, las cosas en el espacio, o era mecánico y se buscaba entonces ver las cosas a un nivel más terrenal, o sea, cómo estaban funcionando las cosas mecánicas, era lo que tenía acceso. O sea, piensen que en esa época no había, la tecnología no era mucho más que eso. Entonces, y después estaba, entonces todo se buscaba era de forma geométrica, cuando se trataban de hacer las trayectorias de planetas, todo se buscaba muy de interpretaciones geométricas, de sacar de trayectorias circulares y todo se veía siempre como un plano que había que sacar y todo era muy de planos euclidianos. Entonces llega Lagrange y dice, acá vamos a tener otro enfoque, que es lo chévere de eso, es como verse más desde el punto de vista matemático, en vez de pensarlo como algo físico y de ver cómo va pasando algo que va llegando a un hueco, que era como tratábamos de ver así, como ir bajando por la montaña, es decir, veámoslo de otra forma. Entonces ahí viene más desde el punto de vista algebraico y más de buscar herramientas matemáticas para resolverlo. Una forma, como él decía, más sistemática y uniforme. Entonces eso es lo importante que trae Lagrange. Igual, todo al final se puede llevar a interpretaciones de energía y de otras cosas mecánicas, pero él lo trata de ver más desde el punto de vista de la matemática y de herramientas matemáticas que estaban desarrollándose en la época. Entonces, lo que arrancamos es, bueno, recuerden que ahora estamos mirando la optimización con restricciones, por eso es que entramos en problemas por las restricciones, porque ya no nos sirve sacar la derivada y evaluarla en el punto y que nos dé cero, porque ya sabemos que si tenemos restricciones, es posible que ese mínimo global esté por fuera del área de restricción. Entonces, ya eso no nos funciona. Entonces, Lagrange va hacia allá, va, bueno, miremos otra forma. ¿Sí? Entonces, obtengamos una colección de condiciones de optimalidad con algunas variables auxiliares que se llaman multiplicadores de Lagrange. Entonces, es cómo vamos a utilizar las restricciones para simplificar el problema, o sea, ¿qué hacemos con las restricciones de tal manera que podamos incluirlas en una forma más fácil de resolver el problema o una forma que no tenga que, por ejemplo, incluir la proyección, que era como originalmente era nuestro gran problema es que de la forma tradicional necesitamos hacer la proyección, ¿cierto? La proyección hacia el conjunto factible y eso puede ser complicado y puede que no funcione o que pueda que se demore mucho tiempo. Ahí viene toda la complicación. Entonces Lagrange dice, veámoslo de otra forma, vamos a sacar las condiciones de optimalidad, pero de otra forma. Entonces ahí es donde aparecen los multiplicadores de Lagrange, que pueden ser utilizados para sacar las condiciones de optimalidad. Y hay dos enfoques principales, los demás son como variaciones de estos dos enfoques. Entonces, por un lado tenemos el punto de vista de la penalidad, el cual lo que trata de hacer es que piensen que estamos dentro del área de solución y si me acerco al borde de las restricciones, a donde me voy a salir, como que me estoy enfocando antes de salirme, ¿sí? Como que yo veo que me voy a ir, entonces penalizo esa trayectoria. Trato de ver como no, que si la trayectoria apunta para irme, entonces trato de que no se salga. Entonces trato como de penalizar ese tipo de cosas. Entonces lo que hago es, voy a penalizar que el sistema se salga de las restricciones. O sea, no le voy a cobrar por tratar de irse fuera de las restricciones. Entonces eso es como la forma de vista de penalizarlo. Voy a castigarlo si se trata de ir. Y a ese sistema que ya lo modelé como un sistema con penalizaciones, a un sistema con penalizadas las restricciones, a ese lo puedo resolver como un problema sin restricciones. Entonces, ya vamos a ver cómo funciona eso, cómo se hace desde el punto de vista matemático. La otra opción es la de tratar de verlo siempre en direcciones factibles. Entonces, si recuerdan que una dirección factible es una dirección que está dentro del espacio factible. Entonces, ya no voy a dar la opción de que simplemente apunte donde sea y sí, como donde sea, no importa que sea afuera, y devolvámonos a través de la proyección. Aquí lo que decimos es no voy a permitir que el sistema busque la solución yéndose afuera y tenga que proyectarse para devolverse, sino lo que vamos a hacer es siempre voy a ir yéndome en la dirección factible. Siempre voy a tener que tener soluciones factibles. Entonces, ¿cómo hago que el sistema haga ese tipo de cosas?
Entonces, ya sea que viaje menos distancia, si ustedes recuerdan, siempre arrancamos en una zona factible, sino que se podía salir por culpa de nuestro paso. Entonces, lo que hacemos es, no, que no se pueda salir, simplemente, si toca reducir el paso, se reduce el paso. Si toca modificar el ángulo de la dirección, se modifica. Todo lo que toque hacer, siempre y cuando la nueva dirección en cada paso siga siendo factible. Entonces, es como los dos enfoques, o le castigamos o lo llevamos por direcciones factibles. Castigamos que se vaya a salir, que se salga del conjunto, o miramos los puntos de vista de las direcciones factibles. Entonces, si ven lo interesante que es un enfoque diferente a lo que veníamos haciendo, pero que igual tiene las mismas herramientas internas, solamente que las hace de otra forma. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, arranquemos pensando, usando solamente el problema de restricciones de igualdad. Después vemos cómo se le agregan las de desigualdad, que también se puede hacer a través de una de dos formas. Entonces, empecemos con las de igualdad. Entonces, recordemos, tenemos la función f, que es nuestra función objetivo, que es una función real, que nos mapea el espacio de n dimensiones y nos devuelve un valor real, un solo valor. Acá tenemos h, que lo pusimos como, que también es lo mismo. Él agarra cualquier suma, multiplicación, cualquier operación sobre las variables y nos devuelve un r. Lo que pasa es que tenemos varios h's. Entonces los h son esas líneas de restricción que tenemos, recordando un poco eso. Lo vamos a poner en forma compacta ese h, todos los h, lo ponemos en un solo vector y lo ponemos en forma compacta y lo llamamos igual h. En vez de h sub i, lo llamamos h para indicar eso, ¿sí? ¿Cuántas filas tenemos ahí? M. M es el número de restricciones, ¿sí? Entonces vamos a arrancar así con ese programa. Entonces, ¿cuál es el teorema de los multiplicadores de Lagrange? Es el que nos da las condiciones necesarias. ¿Qué dicen? Entonces, para un mínimo local, X asterisco, recuerden que siempre arrancamos hablando de localidad, hasta que le damos condiciones para que ese mínimo local también sea un mínimo global, ¿cierto? Pero no quiere decir que estemos restringidos a ser locales, simplemente que arrancamos de la localidad y después nos vamos a la globalidad poniéndole condiciones al problema. Entonces, ¿sí? Siempre piensen que es nuestro proceder. Arrancamos local y lo extendemos a global. Entonces, un mínimo local, X asterisco, entonces, para uno de esos mínimos existen escalares, que les vamos a llamar los lambda sub i, que se llaman o se conocen como los multiplicadores de Lagrange. Tal que esta función que tenemos definida acá, entonces como podemos ver es la derivada de la función más la suma, tenemos un multiplicador de Lagrange por cada una de las restricciones, o sea, por cada una de estas filas, por cada uno de estos i, tenemos 1. Entonces piensen que estamos multiplicando 1 por cada una de las restricciones, sacamos la derivada de h, ¿sí? Y las sumamos todas acá, y estos deben ser igual a 0. Y esto va desde 1 a... Desde 1, aunque aquí sobra, 1 hasta m. Y vemos que esta derivada sean linealmente independientes. ¿Qué quiere decir eso de que sean linealmente independientes? Pues lo que nos quiere decir es que cuando hagamos las derivadas, tenemos que darnos cuenta que ese espacio, es que podríamos tener un espacio que sea, dos restricciones nos estén dando la misma, como el mismo límite dentro del espacio que estamos haciendo. Entonces, por eso como que se limita un poquito a que sea linealmente independiente para evitar eso, como para evitar que estemos usando dos veces lo mismo. Entonces, sí. Pero bueno, esas son cosas que naturalmente se dan si el problema está bien planteado. Eso sería como que si no está bien planteado es porque tiene ciertas redundancias en las restricciones, ¿cierto? Pero en general vamos a pensar que está bien planteado, que cada una de las filas corresponde a una restricción que ayudan a construir el espacio de restricción y que no hay doblemente, sí, que no están dos veces una misma función, una dependiendo de otra, que sería el equivalente a decir que hay una recta y que la otra recta es igual pero más larga, pero que al final da lo mismo. Entonces, bien, entonces este conjunto es lo que llamamos las condiciones necesarias de Lagrange. Si además f y h son doblemente continuamente diferenciables, entonces ya dijimos que es que la segunda derivada también existe, también, o sea, que es continua, que es derivada, esa derivada existe. Entonces tenemos
el equivalente a las condiciones de segundo orden. Y se dan cuenta, lo que está aquí adentro de este paréntesis es la segunda derivada de la que acabamos de hacer. Y lo que estamos diciendo es que esa segunda derivada de esa función que acabamos de hacer sea definida positiva, sino que así cuando lo ponemos con la forma con un vector y y con un vector y traspuesto y multiplicado por un vector y, es la forma de volverlo, de convertir algo que es una matriz en un escalar, ¿sí? Para decir que sea mayor o igual a 0. Es la forma de verificar. No podría decir simplemente, también podría decir que esto es definido positivo. Pero vean atención, que no es cualquier y, no es cualquier vector y. Es uno que pertenece a este subespacio B, que son las condiciones de factibilidad de primer orden. Es decir, son los y tales que este multiplicado por y sea igual a 0. Básicamente esto tiene que cumplirse simultáneamente. Esto es un vector por y, aquí me faltaban unos paréntesis. Sí, entonces sacar la derivada, multiplicarlo por y da 0, y debe cumplir con esa y con esta. Entonces, como se dan cuenta, eso es un montón de ecuaciones que salen ahí y que se deben cumplir, y si se cumplen, entonces son las condiciones necesarias para que ese x asterisco sea óptimo. Entonces, recuerden, estamos en la teoría necesitamos como hacer muchas garantías, muchas cosas para que se garantice. Después ya miramos la parte algorítmica, que es donde se hace más interesante. Bien, entonces es muy similar a lo que teníamos antes. ¿Se acuerdan? Antes teníamos derivada, igualábamos a 0, cuando estábamos sin restricciones. Pero el problema es que ahora tenemos restricciones. Entonces lo que dicen es, pues nada, agarremos esas restricciones, metámoslas dentro de la función, las multiplicamos por unas constantes, por unos escalares que le vamos a llamar multiplicadores de Lagrange, y sacamos esa derivada y la igualamos a 0. ¿Sí ven? Es la misma idea de lo que originalmente se hacía con el problema sin restricciones. El problema sin restricciones es lo que está aquí, sin este pedazo que está acá, ¿verdad? Sería solamente delta de f en el mínimo es igual a 0. Ese era nuestro problema original sin restricciones. Ahora lo que hacemos es agregar este término que está acá, que es derivar las restricciones y ponerle estos escalares como para ajustarlos, y así se modifica esas condiciones de primer orden usando este concepto de Lagrange. Entonces eso fue lo que hizo Lagrange, es extender el problema sin restricciones. Llevémoslo entonces a meter las restricciones de arriba, o sea, al mismo nivel de la función, y lo igualamos a 0. Y esto sería el equivalente a las de segundo orden. Entonces las de segundo orden eran solo esta parte, acá necesitamos meterle esto, es porque son las restricciones. Entonces tenemos esto. Entonces con eso conseguimos un sistema de ecuaciones que se deben cumplir, parecidas a las que teníamos antes para el sistema sin restricciones, pero ahora sí subimos las restricciones a esa función. Entonces, a esa función, a ese L, le llamaron, usamos L en honor a Lagrange. Entonces eso fue lo que hizo Lagrange. Entonces dijo, pues nada, lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, la intuición ahí viene, aquello que estamos hablando es, metamos las restricciones dentro de la función para que me penalice irme hacia a salirme de las restricciones. Entonces lo que hago es ampliar la función objetivo era solo fx, incluyéndole, subiendo allá arriba, las restricciones. Entonces básicamente eso es lo que hizo el gran aporte de Lagrange, es decir, eso, es decir, pues hagamos él trataba de llevar el problema a que se viera como el problema sin restricciones. Entonces, ¿cómo agarro las restricciones y las hago meter dentro de una función, incluso con la función objetivo, todos juntos allá, y que eso se vea como una nueva función objetivo, pero restringida? Entonces ahí es donde aparece la función de Lagrange. Entonces la función de Lagrange básicamente es extender el concepto de la función objetivo para incluirle las restricciones. Entonces, como pueden ver, eso es el gran aporte. Parece una cosa muy sencilla, muy obvia, que uno dice, no, pues claro, pues lo único que tengo que hacer es subir las restricciones allá y le saco las condiciones. Pero bueno, pues no se había hecho antes de Lagrange, entonces es un gran aporte de Lagrange. Entonces, como pueden ver, esta función tiene n, que es la dimensión de f,
¿sí? Y tenemos las restricciones, que son M. Pues por eso está ahí, y nos da de vuelta R, ¿cierto? Entonces ya sabemos que F tiene la suma de todos los X y este tiene la suma de todas las restricciones. Entonces nos da de vuelta una R, que nos permite entonces evaluar eso. Entonces las mismas condiciones de optimalidad que estábamos viendo allá, en términos de la función de Lagrange, pues la vemos acá, las condiciones de primer orden, pues tenemos un sistema de n más m ecuaciones con n más m incógnitas. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? Pues cuáles son los valores de esos escalares, de esos multiplicadores de Lagrange, cuáles son esos valores que se deben multiplicar allá por los h y se deben sumar con tal que me hagan que eso se vuelva a cero, ¿verdad? Cuando saquemos la derivada de esa función, se haga cero. Entonces, por un lado, y entonces lo tenemos con respecto a x y con respecto a lambda, pues porque es un conjunto donde estamos integrando todas esas variables. Entonces tengo todos los x, que son de dimensión n, todos los x, x1, x2, x3 hasta xn, y tengo todos los lambda. Pues ya sabemos, hay un lambda por cada una de las funciones de restricción. Entonces tengo m lambdas. Entonces mis variables son nx y m lambdas. Entonces, por eso mi sistema, cuando hago las derivadas de primer orden, las condiciones de primer orden, esto al derivarlo, pues me va a dar todas las derivadas con respecto a x1, x2, x3, x4, así, hasta xn, y después lambda 1, lambda 2, lambda 3, hasta lambda m. Entonces, eso es lo que me da. Estas son las... entonces, para que cada mínimo local será una solución de este sistema. Condiciones de primer orden. Las condiciones de segundo orden, pues es sacar la segunda derivada, multiplicarlo por y para todos los y que pertenecen a ese bx que ya vimos, que es multiplicar la derivada de h por y. Entonces, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ese es el concepto clave que introdujo Lagrange. Entonces, preguntas, ¿todo claro? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿por qué les decía que se parece al control óptimo? Porque en control óptimo nosotros utilizamos una función que se conoce como el funcional, que es tal cual es la función de Lagrange. Entonces, por eso es que se vuelve muy parecido, que es incluir las restricciones dentro de la función. Pero bueno, como allá es dinámico, entonces después no se le llama Lagrange, no se llama la función de Lagrange o lagrangiano, sino se llama el hamiltoniano, las condiciones y ahí hay otras condiciones porque el sistema es dinámico y eso, pero es hijo de toda esta teoría. O sea, literalmente es la teoría de variaciones. Bien, entonces continuemos para poder llegar a algo que podamos poner. Entonces esas eran las condiciones necesarias. Ahora, ¿cuáles son las condiciones suficientes? Entonces, para garantizar que un vector dado es un mínimo local, entonces las condiciones suficientes para optimalidad son las siguientes. Entonces, acá tenemos la proposición que nos relaciona a las condiciones suficientes de segundo orden. Entonces, igualito, una vez más, asumimos que las funciones f y h son dos veces continuamente diferenciable y que x asterisco y lambda asterisco satisfacen las condiciones de primer orden, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Este es el conjunto de esas ecuaciones y evidentemente también las de segundo orden. Entonces, si cumplen con todo esto, entonces ese x asterisco es un mínimo local estricto de f sujeto a hx igual a 0. Y acá nos muestra lo que habíamos visto cuando teníamos restricciones, que sabíamos que si estábamos en ese x asterisco, entonces veíamos que hacia cualquier otro lado, la función evaluada en cualquier otro punto iba a ser más grande
que en ese punto, en el punto mínimo en el que estamos. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado principal, porque aquí ya tenemos primer orden, segundo orden, tenemos las condiciones necesarias y las condiciones suficientes para que tengamos entonces un mínimo local. Bien, entonces preguntas. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre las condiciones suficientes? O sea, a nivel ya aplicativo, la diferencia entre las condiciones suficientes y las condiciones necesarias. O sea, ¿se tienen que cumplir las dos siempre para hablar de un mínimo global o solamente las necesarias? No, no necesariamente lo de local. Entonces recordemos cómo hacíamos lo que hacíamos cuando teníamos el problema sin restricciones. Sacábamos la derivada, igualábamos a cero y sacábamos los puntos estacionarios. Entonces, si usted sabía que si usted agarraba un punto que era un mínimo y lo evaluaba en la derivada de la función, usted sabía que tenía que darle cero. Eso era necesario. Pero también podía agarrar un punto que fuera punto de silla o que fuera un máximo, ponerlo ahí y también le iba a dar cero. Entonces, por eso necesitábamos las condiciones de segundo, las condiciones suficientes para garantizar que es un mínimo. ¿Sí? Entonces, las necesarias es como todos los mínimos tienen que cumplir con eso. Pero también podría suceder que otro tipo de puntos también lo cumplan. Las suficientes le garantizan que esos puntos le cumplen y son el mínimo y no hay otra forma de que no sea. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que usted siempre tiene que buscar es que sea suficiente, necesario y suficiente, que le cumplan las dos condiciones. Por eso se ven tan parecidas, porque Listo. obviamente aquí lo que hice es tener todo el conjunto de ecuaciones y estos que están acá. Es que lo hice dos veces. Esto está repetido, obviamente, porque la primera vez era simplemente mostrándolo sin hablar de la función de Lagrange. ¿Sí? Acá simplemente saqué las funciones necesarias. También, entonces aquí estaba, aquí ya lo concretamos y ya lo pusimos. Entonces, son las de primer orden. Acá están las de segundo orden. Y acá lo volvimos proposición. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer para garantizar que sea un mínimo? Pues tiene que cumplirle con estas restricciones. Bien, entonces, Profe, es un mínimo local estricto. ¿sí? Entonces, cuando teníamos, en la otra teníamos la posibilidad de tener varios puntos que son mínimos. Por ejemplo, que la función sea algo así, como muy plancheta así. Entonces, usted tiene varios puntos que le dan el mismo valor de la función. Entonces, cuando usted tiene ese escenario, la función es, todos esos son mínimos locales, pero usted se da cuenta, le dan el mismo valor de la función y le cumplen con las restricciones. Pero para que sea un mínimo local estricto, es eso, es porque usted es el mínimo eh, local, ¿sí? Eso es lo estricto está en ese punto. Ok. Aunque no quedaría tan claro porque aquí está mayor igual, ¿no? Pero ahí es punto por punto. Bien, entonces miremos, hagamos un ejemplo. Bien, entonces ya tenemos claro
que los pasos serían como primero sacar el lagrangiano, ¿verdad? Nuestro mundo sería sacar el lagrangiano y después verificar las condiciones de primer orden, las condiciones de segundo orden, para poder verificar entonces que ese punto bien, entonces vamos a hacer un ejemplo pequeñito. Entonces el problema es minimizar. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, encontrar el óptimo, cuál es el mínimo, utilizando eh, utilizando la teoría de Lagrange. Entonces háganle y ya lo discutimos.
Bien, ¿cómo van? Entonces, bien, entonces ya sabemos que las condiciones necesarias las condiciones necesarias pues son la de la primera derivada, pues que es la que nos dice, bueno, lo primero obviamente sería definir el lagrangiano en términos de x y de lambda. Nos dice que es f de x, y acá ¿cuánto es? Entonces, bueno, aquí interpretemos, esto es f de x, este que está acá, necesitamos pasar el 3 a dividir, a restar, para que nos dé, entonces h de x, pues va a ser x1 más x2 más x3 menos 3, y ese sí es igual a 0. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos lambda tenemos? Hay Ahí tenemos. un lambda por cada restricción. Listo, ¿cuántos hay acá? Uno. Uno, muy bien. Solo tenemos un h, entonces solo hay un lambda, entonces no hay una suma, sino tenemos uno solo. Entonces efectivamente acá vamos a tener que es lambda por h de x. Entonces el lagrangiano pues va a ser un medio x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más lambda que multiplica x1 más x2 más x3 menos 3. Así quedaría nuestro lagrangiano. Entonces verificamos que efectivamente, como decíamos, m igual a 1, n igual a 3. Entonces efectivamente verificamos que esto nos da, mapea, tenemos una variable, dos, tres variables, cuatro variables. Entonces efectivamente vemos que L nos está mapeando de un R4 a R, ¿cierto? Porque toma cuatro variables y nos devuelve un real. Entonces ahí está. Listo, condiciones de primer orden. Las condiciones necesarias, que son las de primer orden. Es que la que nos dice, es la que nos dice que debemos hacer, sacar el de este igualar a 0 y sacar la derivada con respecto a lambda igualar a 0. Entonces estas son las de primer orden, es decir, las necesarias. Cuando sacamos las de segundo, son las suficientes. O sea, las suficientes al final es sacar las necesarias, y las de segunda, de primer y segundo orden, todo ese conjunto nos dan las condiciones necesarias y suficientes para que el mínimo, para que el valor que cumple sea el mínimo. Y si es uno solo, que se da cuando tenemos funciones convexas, pues es global. Esa es como la gran diferencia. Entonces, ¿qué nos da? Sacamos la derivada con respecto a x1 de todo este muchacho que está acá. Entonces la derivada con respecto a x1 ¿cuánto da?
Ya 1 más lambda igual a 0. Pues Entonces da 3 ecuación. x1, X1 más lambda. Ok. listo, entonces da x1, porque está al cuadrado, más lambda igual a 0. Y así sacamos con respecto a todo acá el siguiente, a x2, entonces nos da otra vez esto, lo sacamos con respecto a x3, nos vuelve a dar igual, y la que sigue, que es con respecto a lambda, esto se hace 0, y nos queda lo que está aquí adentro del paréntesis, nos da x1 más x2 más x3 igual a 3. Voy a pasarlo de una vez allá para que vean la relación entre esto y esto. Entonces me empezó a dar cuenta que era bastante evidente lo que hizo Lagrange, ¿no? Que es, pues yo sé que tiene que cumplirme con la derivada y además con la restricción. Entonces esa es la forma de meter la restricción dentro de una función. Entonces entonces esto que está aquí son las condiciones de primer orden. Se deben cumplir este sistema que está allá. Entonces, nada, es más o menos fácil darse cuenta que como lambda tiene un solo valor, entonces x1, x2, x3 deben ser iguales. x1 debe ser igual a x2, debe ser igual a x3, debe ser igual a menos lambda. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, básicamente agarro la primera ecuación y digo que x1 es igual a menos lambda, x2 es igual a menos lambda, x3 es igual a menos lambda. Si todos son iguales a menos lambda, pues x1, x2, x3 son iguales. Bien, entonces, nada, entonces ya sacando esto de aquí, si x1, x2, x3 es igual a menos lambda, ustedes pueden reemplazar ese valor y decir que es menos lambda, menos lambda, menos lambda, x1, x2, x3, es igual a 3. Esto nos da menos 3 veces lambda es igual a 3. Es evidente ver que lambda es igual a menos 1. Y, por tanto, automáticamente sé cuánto es. Entonces, este es el lambda óptimo y vemos que x1 igual a x2 igual a x3 es igual a menos lambda. Entonces, menos 1 por menos 1, 1. Entonces, este es el valor mínimo, pero es necesario, ¿no? Entonces, hasta aquí podríamos decir, podría ser un mínimo, podría ser un máximo. Y como es único, vamos viendo que es global la cosa, pero no podríamos todavía saber. Entonces sacamos las de segundo orden. Entonces las de segundo orden de L, vemos que es, como está todo desacoplado, ¿cierto? Nos va a dar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cierto? Entonces no necesitamos ni siquiera hacer lo de los Y ni nada de eso, porque nos dio de una vez, nos dio una matriz. Y ya sabemos que esta matriz es definida positiva. Por lo tanto, nos cumple la restricción. Entonces ya sabemos que la restricción, lo que yo les mostraba con Y, esto de Y transpuesta por este muchacho,
por y, que decía que tenía que ser mayor o igual a 0. Esto lo que nos dice es que esto que está aquí es una matriz definida, bueno, era menor o igual, ¿cierto? Sí. Es una matriz semidefinida positiva. Básicamente eso es lo que yo quiero probar. Hay varias formas de probarlo. Una es utilizando esos y, la forma de los y. Una matriz semidefinida positiva. ¿Sí? Entonces ya, bien, nos funcionó. Todo ok. Entonces llegamos y decimos que esto que está aquí es el mínimo global. ¿Por qué global? Porque es el único y vemos que la función es convexa, todo lineal, todo está bien. Preguntas. Es súper importante que quede claro el procedimiento. ¿Todo ok? Sí. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos otro ejemplo para ver si quedó todo claro. Pues decía, la idea de hoy es ver esto, trabajar un poquito en esto y ya ahorita vamos a discutir lo de los proyectos, ¿no? Les hagamos otro ejemplo para que nos quede bien afianzado el asunto. Entonces, miren, un f de x igual a la norma de x cuadrado y h de x es igual a la sumatoria hasta n del i igual a 1 x sub i menos 1. Entonces recordemos, ¿qué restricción es esta que estamos pintando acá? Acá x pertenece a Rn. Y pues no necesitamos definir cuál norma es, pero si lo vas a sentir en confianza, podemos decir que es la norma 2 de ese vector. La norma 2, como ustedes saben, es la raíz ¿sí? La norma euclidiana. Pero pues no hay necesidad ni siquiera de entrar acá. Podemos utilizar el concepto de norma sin necesidad de extenderlo. Pero bueno, bien, les estaba preguntando, ¿recuerdan qué restricción es esta? Tenemos un comentario. Muy bien, el simplex. Efectivamente, lo que estamos haciendo es que la función es la norma del vector, o sea, es una distancia en el espacio n-dimensional, y lo restringimos a que esté dentro del simplex. Entonces es una línea dentro del espacio n-dimensional, una recta, ¿cierto? Estamos definiendo una distancia y lo encerramos dentro del simplex. Entonces, efectivamente, como este es igual a 0, ese es el simplex. Entonces, este muchacho que está acá es el simplex. ¿Sí? Como para que tenga una intuición geométrica en el espacio de 3 dimensiones. Así pintábamos el simplex y la función es una medida, es la distancia de esa recta que hay ahí,
la norma del vector para cualquier, eso es en el espacio 3, ¿no? Bien, entonces, por favor, obtengan las condiciones de optimalidad.
Bien, pistas, ideas. Entonces, el lagrangiano. Sí, hasta ahí vamos, ¿cierto? Y después, condiciones de primer orden. Delta con respecto a nabla con respecto a X. Queda acá. Sería como un lambda por 1, por una sumatoria de 1. Lambda No, n. recuerden que este es por cada uno, tendríamos uno. Entonces, dejándolo así en forma general, como compacta, efectivamente vemos que esto daría lambda. Porque, digamos, cuando es con respecto a x1, en la sumatoria solo sobrevive el primero por lambda. ¿Sí? Sí, Y así hasta n. Entonces uno podría pensarlo en forma compacta así, pero esto realmente son n. Bien, estoy tratando de hacerlo súper elegante, pero ustedes lo pueden haber hecho a pedal y después se dan cuenta que uno puede dar de hacer una forma compacta para que se vea más fácil, más bonito. Porque siempre que tratemos con vectores n-dimensionales, siempre hay que tratar de pensar cómo lo hago compacto, cómo lo hago que, bueno, que no se llene de todos los n1 hasta n1. Y acá, entonces, lo mismo, se va el primero y me queda solo la sumatoria. ¿Cierto? Igual a 0, igual a 0. Y entonces, ¿ahí qué? ¿Ven alguna forma de solucionarlo? Para los que lo hicieron un poquito más a pedal. Entonces, ¿qué ocurre? Uno puede mirar hacia atrás el ejemplo que teníamos ahorita, que nos llevaba ¿hacia qué? Nos llevaba a pensar en esta idea, ¿cierto? Algo así, si ustedes se dan cuenta, era parecido, solamente que aquí sumaba 1, no 3. Acá suma 1 y no 3, pero se parece. Entonces, más bien hagámoslo un poquito más a pedal, entendiendo que esta es la norma de X, entonces esta es la norma, entonces al cuadrado se quita esto,
Entonces nos da que la norma al cuadrado es igual a x1 al cuadrado hasta n al cuadrado. Entonces no me funcionó muy bien haber escrito aquí esto porque no representa lo que quiero decir. Ahora sí, entonces hagamos acá ahora sí. Entonces él habla con respecto a x, pues veo que me va a quedar, ¿cierto? Si esta es la norma al cuadrado, es esto. Entonces la derivada con respecto al primero, pues me va a dar 2 veces x1. Y así hacia abajo todos. Entonces acá me va a dar el vector 2x1 más lambda. 2x2 más lambda. Y así hasta n igual a 0. Ahora sí, vamos a ver de visualizarlo. Tendría que haber puesto 2 multiplicado por, por unos. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vemos? Podemos hacer un análisis en el que descubrimos que x1 es igual a x2 es igual a xn, y eso es igual a menos 1/2 de lambda. ¿Sí? Sí. Y ahora, entonces sabemos que x sub i desde 1 hasta n tiene que ser igual a 1. Y yo puedo reemplazar todos los lambda. Entonces me da daría como menos 1/2 de lambda, menos 1/2 de lambda. Entonces veo que ese menos 1/2 lo puedo sacar. Menos, ¿cierto? Y acá me va a quedar igual a 1 a la n veces, entonces sumar lambda, 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 entonces no necesito escribir, ya sé que va a dar, ¿cuánto da? ¿Cuánto da esa suma? Me va a dar n veces lambda. ¿Sí? Sí. Y ya, despejo lambda. Entonces, lambda es igual a menos 2 sobre n. ¿Sí? Sí. Muy bien, y ya me devuelvo y entonces ya sé que x1 óptimo, 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 óptimo es igual, entonces, menos 2 menos menos más da 1 sobre n. ¿Cierto? Listos. Entonces, y este valor es global porque es el único. Ya sabemos que esto es convexo. Entonces, perfecto, es el único valor.
Ahora, la intuición que nos dice cómo podríamos ver la segunda derivada. Vamos a ver que efectivamente la segunda es la matriz n-dimensional ¿sí? O sea, es la matriz de unos de n por n. Y ya sabemos que este muchacho es definido positivo, cumple, y entonces este valor es el mínimo global. Si ven tan bonito, hicimos una extensión al espacio n-dimensional del ejemplo de 3 dimensiones que acabamos de hacer. ¿Listo? Bonito, ¿verdad? Chévere. Bien, les dejo un par de ejercicios más para revisar en la casa, así también al estilo de generalizaciones, para que se diviertan ahí. Entonces, ¿qué ocurre si f de x es igual a la sumatoria hasta n de x sub y h es la norma cuadrado menos 1, ¿sí? Invertí ahí la cosa. Y el otro, decimos que f de x es igual a norma de x al cuadrado menos 1 con q, una matriz definida positiva. Son dos ejemplos similares a al anterior, en el sentido de que buscar la generalización sin pérdida de generalidad. Asuman que la norma que estamos usando, la norma 2, la norma euclidiana, no pasa nada. Cuando no nos marcan cuál es la norma, por defecto asumimos que es la euclidiana, ¿sí? Es como el proceder natural. Bien, entonces voy a dejar de grabar para que hablemos del proyecto.